Paulo Gaia, e em nome do nosso diretor, professor José Vicente Tavares dos Santos, cumprimento a todos os presentes, aos servidores, docentes, técnicos da nossa universidade, estudantes de graduação e pós-graduação que nos assistem. O Instituto Latino-Americano dos Avançados e a Escola de Altos Estudos da CAPES em Violência, Juventude e Evangelização tem a honra de apresentar o professor José Manuel Rodrigues Victoriano, que é licenciado em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid, doutor em Sociologia pela Universidade de Valência, é atualmente professor titular do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Valência, e suas linhas de pesquisa são as seguintes: perspectiva qualitativa e dialética da pesquisa social, ideologia, território e cidadania, participação e democracia, sociologia ecológica, sociologia da educação, usos sociais da ciência, democratização do conhecimento científico e participação cidadã. Professor, seja bem-vindo. Eu aproveito a oportunidade para informar o professor que aqui em Porto Alegre anda um costume das mulheres praticarem jogging nuas. Como o professor perdeu a bagagem toda, né? Eu acho que alguma coisa a ver nessa relação Portugal e Espanha, né? Ele veio pela TAP e a TAP extraviou as malas dele. Então, se amanhã não chegar as roupas, o senhor pode correr nu. Professor, desculpe a brincadeira, é um prazer recebê-lo y es mucha honra que le paso la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Para mí es una satisfacción pues eso, poder estar aquí en Porto Alegre, incluso sin maleta, para participar en este seminario organizado por ILEA de Violencia, Juventud y Mundialización, y continuar estrechando, ¿no?, nuestros lazos de trabajo y de cooperación entre el Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?, y el curso de posgrado de la Universidad Federal de Grande do Sul. Yo creo que esta colaboración que iniciamos ya pues, el año pasado y que estamos además en estos momentos tratando de darle una forma pues, y garantizar su continuidad en líneas de formación y de investigación puede ser muy productiva para todos nosotros. Bueno, dicho esto, la sesión de hoy básicamente es una sesión, yo creo que quizá un poco maratoniana. Me he permitido preparar un pequeño PowerPoint, ¿no?, que pueda ir pues, también ayudándonos a situarnos, ¿no? Y en ella lo que voy a tratar de hacer es dar cuenta de esta construcción neoliberal de la precarización juvenil en Europa y las respuestas ciudadanas alternativas, ¿no? Para ello, lo que haré básicamente será hacer un recorrido sobre la génesis histórica de la categoría social de juventud. La recorreremos en el estado del bienestar, continuaremos siguiendo en el desmantelamiento de ese estado de bienestar ya en la década de los 80 y de los 90, para finalmente plantear, ¿no?, las alternativas que se abren, ¿no?, en términos de las nuevas respuestas y de los nuevos movimientos de jóvenes en Europa. Realmente el texto se sitúa entre dos citas, ¿no?, dos citas que me voy a permitir leer. Una cita de Zygmunt Bauman, el nonagenario sociólogo polaco, que a pesar de su edad sigue manteniendo una
perspicacia y una finura, ¿no?, y una sensibilidad para analizar los procesos sociales que se deben fundamentalmente pues, a su gigantesca erudición filosófica, sociológica e histórica, ¿no? Bauman, en una reciente entrevista, se preguntaba en esta entrevista si no estaríamos viviendo en una época de revolución, una pregunta que ya dejó ya abierta, ¿no? Y señalaba lo siguiente, decía: hace no mucho el precariado era la condición de vagabundos, homeless, mendigos. Ahora marca la naturaleza de la vida de gente que hace 50 años estaba bien instalada, gente de clase media. Menos el 1% que está arriba del todo, nadie puede sentirse hoy seguro. Todos pueden perder los logros conseguidos durante su vida sin previo aviso. No hace tantos años, 6, el crédito y los bancos se hundieron y la gente empezó a ser desahuciada de sus casas y sus trabajos. Antes de eso, los optimistas hablaban de orgía del consumo. La gente pensaba que podía gastar dinero, que no tenía que las cosas serían, no tenía por qué ahorrar, las cosas serían mejores cada vez y también sus ingresos. Pero todo eso se ha hundido. Las consecuencias hoy son los recortes, la austeridad, el alto nivel de empleo y sobre todo la devastación emocional y mental de muchos jóvenes que entran ahora al mercado de trabajo y sienten que no son bienvenidos, que no pueden añadir nada al bienestar de la sociedad, sino que son una carga. Este es el recorrido final, ¿no?, el punto final de este recorrido, ¿verdad? Que muy precisamente describe Zygmunt Bauman. Pero veamos el punto de partida. El punto de partida está en Freud, lo he situado en Freud, en un magnífico libro escrito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y de lectura obligatoria, ¿no? Sigmund Freud, en el Malestar de la Cultura, dice: ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana. La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y estereóticos, le confieren un valor que no le va en zaga a su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. ¿Qué ha pasado desde este punto de partida hasta la cita de Zygmunt Bauman? Eso es lo que voy a tratar un poco de dar cuenta en mi recorrido. En primer lugar, unas ideas básicas de tipo teórico y metodológico, ¿no? El concepto de juventud es un concepto que hay que tratar con cuidado. Pierre Bourdieu decía: la juventud no existe, ¿no? Santiago Alba Rico, uno de los pensadores, de los filósofos y pensadores más interesantes del actual panorama intelectual español, uno de los intelectuales de referencia de este grupo de moda, ¿no?, en la política española llamado Podemos, ¿no?, decía en su prólogo a Juventud sin futuro lo siguiente: si hay un término que suena a propaganda, es sin duda juventud. Solo un modelo social ha insistido más que el fascismo en las virtudes de la juventud. Solo un modelo social ha despreciado más que el nazismo la debilidad, la vejez, la imperfección, la biodegradabilidad, ¿no?, el mercado capitalista. La propaganda capitalista se llama publicidad. Bueno, en este sentido, la idea de juventud, para que tenga algún uso sociológico, hay que situarla históricamente, hay que analizarla estructuralmente, ¿no? Hay que ver su génesis histórica, hay que saber, además, ¿no?, que tiene un uso que puede ser
como advierte Santiago Alba Rico, ¿no? Fácilmente manipulable, que solo adquiere, ¿no?, una potencialidad sociológica, ¿no?, en la medida en que lo historicemos, ¿no?, y en la medida en que lo pongamos en relación, ¿no?, con las diferentes juventudes, ¿no?, básicamente en función de la clase social, en función del sexo, del género, vamos, que están dentro de esta categoría. Desde una perspectiva histórica, el término juventud no alcanza sus connotaciones actuales hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La gran transformación capitalista iniciada en 1890 y asociada a la Segunda Revolución Industrial impuso de modo forzoso la remodelación y sujeción de la sociedad mundial por el principio de la maximización de la rentabilidad del capital. Es decir, en palabras de Karl Polanyi, la generalización de las formas de intercambio social basadas en la explotación y vinculadas a un hecho único y excepcional en la historia de la humanidad, el intento de institución por parte del Estado de un mercado económico autorregulador. A lo largo de la primera mitad del siglo pasado, dicha expansión condujo al imperialismo económico, unificación del mercado mundial de materias primas y productos agrarios, así como del mercado de valores, que propició el desencadenamiento de los fascismos imperialistas, las guerras mundiales, las revoluciones postsocialistas y las contrarrevoluciones capitalistas. Y en fin, como ha señalado el historiador Eric Hobsbawm, ¿no?, las grandes catástrofes y terribles matanzas que han caracterizado la época fascista central del siglo pasado. La experiencia soviética, el nacional-sindicalismo alemán y el fascismo italiano obligaron al sistema capitalista occidental tras el final de la Segunda Guerra Mundial a transformarse. En este periodo la juventud no existe, simplemente es una de las víctimas de todos estos procesos, ¿no? Ahora, a partir de la finalización de ese periodo, la juventud en estado de bienestar, con el pacto keynesiano, aparecerá la categoría social de juventud. Pero antes de entrar un poco en esta segunda cuestión, quisiera también analizar en términos estructurales, ¿no?, esta categoría de juventud. Desde esta perspectiva estructural, la posición de los jóvenes es una posición subordinada. Su estatuto se define negativamente por la carencia. Los jóvenes son no adultos, estudiantes en el sistema educativo, hijos en la institución familiar, ciudadanos sin autonomía económica en la sociedad. La juventud en este sentido es un tránsito. Se define como el proceso que separa a los niños, etimológicamente infant significa el que no habla, el que no tiene derecho a la palabra, de los adultos. La juventud tiene a su favor la indeterminación. La juventud es tiempo de ocio. Ocio es no hacer nada. Ocio no es no hacer nada, sino hacerlo libremente. Negocio, la tarea propia del adulto, se define como privación del ocio. En términos teóricos y metodológicos, hay que señalar que la aparente homogeneidad del concepto de juventud oculta los procesos de génesis de las desigualdades socioeconómicas entre los jóvenes en función de su origen social, de su clase social de pertenencia. La incertidumbre del proceso de juventud, en tanto que laboratorio para el cambio social, se controla desde la sociedad adulta. Una preocupación vinculada a la efectividad del control social que Jesús Ibáñez, el gran sociólogo crítico español, planteó del siguiente modo, hablando de la juventud ya de esta época keynesiana. Se habla mucho de la juventud, pero la juventud no habla. Durante la década dorada de los 60, mayo del 68, en la punta parecía que la juventud iba a tomar el relevo de la clase obrera como protagonista de la revolución. La juventud iba a ser sujeto. Los jóvenes de hoy pasan de todo. Han pasado del activismo al pasotismo, pero entre las cenizas de aquel futuro abortado resurge la juventud como objeto de nuestra solicitud. La pregunta, ¿por qué nos preocupamos tanto por los jóvenes? No debe ser por amor. Si hubiera amor, no los dejaríamos pudrirse al sol, aparcados en las instituciones de enseñanza o patinando en el paro. Nos preocupamos porque les tememos. ¿Por qué tememos tanto a los jóvenes? Se acaba preguntando Jesús Ibáñez en este análisis estructural. Bien, dentro de esta aproximación más de carácter
estructural, también quisiera añadir, ¿no?, una dimensión metodológica que ha sido la que ha caracterizado las investigaciones de la sociología de la juventud, en particular en la sociología española, pero básicamente también se podría generalizar a la sociología europea. La juventud, esta disciplina de esta especialización de la propia sociología de la juventud, se ha definido como un tránsito de la dependencia infantil a la autonomía adulta. Un proceso de inserción en la sociedad que se inicia cuando el adolescente comienza a realizar el aprendizaje social de dicho ejercicio y concluye cuando el joven ha ocupado un lugar propio en las estructuras sociales de un modo socialmente reconocido. La cuestión crucial que se plantea dentro de este tránsito es la emancipación. En términos metodológicos, la sociología de la juventud plantea estas cuestiones, ¿no? La juventud como un tránsito de la dependencia infantil a la autonomía adulta. Este tránsito tendría también, en términos metodológicos, 4 etapas, ¿no?, que serían las siguientes. Independencia económica, responsabilidad sobre la obtención de recursos necesarios para el propio mantenimiento y capacidad para generarlos, autoadministración para los recursos que se disponen, autonomía personal, capacidad de decisión sobre uno mismo en todos los aspectos de la existencia, sin tutelas ajenas ni otras restricciones que las impuestas por la convivencia social, y finalmente constitución de un hogar propio independiente del hogar de origen sobre el que se asume la responsabilidad. Cuando estas 4 categorías, ¿no?, se cumplen simultáneamente, la sociología de la juventud europea, construida, como veremos a continuación, en esta etapa del estado del bienestar, señala que se ha dejado de ser joven y se forma parte ya de la condición de adulto, ¿no?, cuando se cumplen las 4 simultáneamente. Pero como veis, ¿no?, esta distinción que hizo el sociólogo español José Lizárraga, uno de los sociólogos más interesantes, ¿no?, los investigadores sociales más interesantes de la actual investigación social española, tiene 2 dimensiones determinantes, ¿no? Una tiene que ver con la posibilidad del empleo, de acceder al empleo, ¿no?, y la otra tiene que ver con la posibilidad de tener un domicilio propio diferente de la vivienda de la familia de origen. Estas 2 dimensiones se podían pensar en la época del estado del bienestar, ¿no? A partir de ahora, lo que veremos a continuación es que acaban condenando, ¿no?, a la mayoría de los jóvenes a la eterna juventud, ¿no? Este tránsito se convierte en un tránsito imposible de acabar para la mayoría de ellos, exceptuando los jóvenes de las clases medias altas y altas de la sociedad europea, y para el resto se convierte en un territorio, ¿no?, de precarización laboral, vital y ciudadana. Pero sigamos con el recorrido histórico. Pero tengamos en cuenta, ¿no?, esta dimensión metodológica, porque los estudios de la juventud se construyen a partir de esa dimensión. Habrá diferencias, por ejemplo, la sociología francesa puntuará más en este tránsito la sociología de la juventud francesa, pues la dimensión de la cualificación escolar. Los países del sur, mediterráneos, ¿no?, insistirán más en la cuestión de la dependencia y el vínculo con la familia de origen. En fin, los jóvenes europeos, ¿no?, tendrán más fácil, ¿no?, su emancipación laboral. Pero en cualquier caso, esto es un poco el espacio, ¿no?, en el que la sociología de la juventud va a definir a los jóvenes, ¿no? Bueno, volviendo un poco al origen de esta definición y situándonos ya en el pacto keynesiano, ¿no?, en el pacto keynesiano primero, habría que señalar que este pacto keynesiano posibilita en Occidente la construcción del estado del bienestar. Este pacto permitía el crecimiento de los salarios reales y del tipo de beneficio de la masa salarial global y de los beneficios totales en un marco general de pleno empleo y seguridad que
posibilitaba, sin cuestionar las libertades, afianzar y profundizar la democracia en las sociedades occidentales. Es el espacio de la ciudadanía total, estos años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un pleno empleo asegurado para el conjunto de los trabajadores, que eran trabajadores occidentales, trabajadores europeos, que era compatible con la innovación tecnológica y que alejaba los miedos. El miedo a no encontrar empleo, el miedo a ser inútil en la vejez, el miedo a no poder educar a los hijos, el miedo, en fin, a no tener medios con los que enfrentarse a la enfermedad. La desaparición de los miedos supone, tanto en lo que se refiere a los individuos como en lo que se refiere a las sociedades, un aumento de la libertad. Probablemente, si habría que recuperar, ¿no? y pensar algo valioso, ¿no? de esos años, es esta sociedad de la seguridad, ¿no? frente a la sociedad del riesgo que Ulrich Beck, ¿no? definirá para las décadas siguientes, ¿no? Es un espacio donde no hay miedos, donde hay libertad, una libertad real, ¿no? de opciones y de decisiones. También implica esta sociedad sin miedos la agudización de otro miedo, el miedo a la libertad de los otros, un miedo que en términos sociales se definirá como el miedo de las mayorías dominantes a perder el control sobre las minorías dominadas. En términos productivos, esta sociedad tiene el Fordismo como fórmula central para la fabricación y distribución de mercancías en masa, garantiza bienes privados de consumo estandarizado y masivo y permite normalizar una nueva norma de consumo que regula el funcionamiento del capitalismo, muy lejos del miserabilismo obrero de finales del siglo XIX y principios del XX. El estado del bienestar permite pensar por primera vez en las sociedades occidentales en la cuestión social, ¿no? tan querida, ¿no? a Robert Castell y la cuestión central, como sabéis, en el origen de la propia sociología, ¿no? parece, ¿no? que empieza a resolverse. La cuestión social entendida como la desigualdad social, la cuestión social entendida como la incompatibilidad o la contradicción entre el capitalismo y la democracia. El nuevo consenso democrático, compromiso histórico de aquellos años gloriosos, ¿no? supuso, tuvo también otra cara. La otra cara era la desradicalización del movimiento obrero y un modelo de sociedad del bienestar donde las ciudadanías occidentales, y especialmente las europeas, tenían una racionalidad básica basada, aceptaban la racionalidad básica del sistema capitalista basada en el beneficio. Es un pacto, como sabéis, en el que los propietarios, ¿no? se comprometen a asegurar, ¿no? la educación, la sanidad, ¿no? y el empleo de sus trabajadores, ¿no? y los proletarios, ¿no? se comprometen a no iniciar transformaciones como las que se inician también en Europa del socialismo real, transformaciones de carácter revolucionario. Esta es un poco la esencia de ese pacto que nace de la Segunda Guerra Mundial. Este capitalismo de economía mixta, por supuesto, no dejaba de ser capitalismo ni dejaba de generar conflictos. Más bien era la manera de expresión dinámica de estos conflictos. No dejaba tampoco de tener fallos en la distribución, ni eliminaba, por supuesto, la desigualdad, más bien la institucionalizaba en un sistema de transferencias parciales. Pero sí que conformaba un círculo vicioso entre Fordismo, estado de bienestar y representación laboral activa y redistributiva. Círculo que tenía, como se ha señalado Luis Enrique Alonso, como resultado final una fuerte dinámica de servicios y consumos públicos que respondían a su vez a la institucionalización de este pacto keynesiano implícitamente interclasista. La propia legitimación del capitalismo dependía en buena medida de la creación de estos espacios desmercantilizados, financiados impositivamente o vía déficit público o vía inflación, y que en parte suponían la eliminación de la disciplina tradicional miserabilista de la relación salarial que dio origen a la cuestión social. A su vez, como sabemos ya, y cerrando un poco esta perspectiva, este pacto social se sustentaba en la explotación de 2/3 partes del planeta, ¿no? Sousa Santos, en su última compilación con Paula Meneses, Epistemología del Sur, pero bueno, sobre todo en los trabajos anteriores ha dado cuenta, ¿no? de esta dimensión en sus aspectos epistemológicos,
la que menos probablemente haya tenido en cuenta la sociología contemporánea, ¿no? Pero también en términos políticos, ¿no? La teoría de la dependencia ya en los años 60-70 pues estaba implícitamente señalando, ¿no? Cómo nuestra riqueza, la riqueza del ser humano, se basaba en la explotación, ¿no? De dos terceras partes del planeta, ¿no? Tanto de los seres humanos como de los recursos naturales, ¿no? Bien, la juventud, y ya voy un poco a esta nueva juventud que aparece en este periodo, aparece estrechamente vinculada a estos procesos de industrialización, desarrollo económico y cambio social, ¿no? Entre 1945 y 1960 señala el filósofo español José Luis Aranguren que se produce la invención de la juventud. Aparece por primera vez esta invención de la juventud como categoría, como un colectivo dotado de sustantividad propia. Hasta entonces, señala Aranguren, había habido jóvenes pero no juventud, ¿no? De la frustración del final de la guerra y de la voluntad de reconstrucción de la convivencia sobre sólidos cimientos había emergido aquella juventud con tal fuerza creadora que se estaba convirtiendo en referencia, modelo y hasta moda para las demás edades. Aquí hay una magnífica cita, ¿no? De Keith Richards, ¿no? Que expresa, ¿no? este lugar privilegiado de esta juventud de los años del Pacto del Bienestar, y sobre todo de la década de los 60. Ese mayo del 68 en Europa, ¿no? que convierte a la juventud como categoría social en un actor de primer orden, ¿no? Protagonista de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Vinculado a todas las luchas ecologistas, altermundialistas, podríamos decir ahora con el lenguaje de los tiempos, ¿no? Feministas, ¿no? Y que se convierte además en un espacio, en una posición social que reivindica todas las nuevas subjetividades, ¿no? Subjetividades en cuanto a las identidades, bueno, y en un espacio, ¿no? También de profunda creatividad, ¿no? Que Richards en esta entrevista del País lo señalaba de modo bastante elocuente. Dicen que somos viejos, ¿no? Que tocamos solo por dinero. Bueno, que critiquen. Nosotros no obligamos a nadie a venir a nuestros conciertos. Tampoco sé qué significa eso de que somos viejos. Le digo una cosa. En Jamaica, donde vivo, estoy rodeado de gente joven que es más vieja de carácter que yo. Nosotros nos mantenemos estupendos por la simple razón de que llevamos muchísimos años sin tener que decirle a nadie, sí señor, le aseguro que eso rejuvenece. Claro, Richard lo dice en el 98, pero está expresando precisamente ese espíritu de los tiempos, esa juventud creadora de los años 60. En esa época, y también hay que señalarlo, ¿no? La juventud occidental y el sistema educativo viven uno de sus mejores idilios. Se convierten en una pareja feliz. La universidad, la escuela de masas, ¿no? La generalización de los estudios universitarios, ¿no? Convierten además al sistema educativo y a su relación con la juventud en un espacio, ¿no? De creación, ¿no? Y de promoción, de formación, ¿no? De esas juventudes que se están creando en Europa, ¿no? Conceptos como la teoría del capital humano, ¿no? Por eso quiero señalarlo, ¿no? Como la revolución científico-técnica, como sociedad postindustrial, como sociedad de la información, aparecen en esa época. Aparecen en esa época, en ese espacio de la escuela de masas, en ese espacio de la generalización de los estudios universitarios, ¿no? Y aparecen en un contexto donde, en ese proceso de inserción, ¿no? De las trayectorias de instrucción y de las trayectorias de los jóvenes hacia la autonomía adulta, ¿no? Es el paso que los jóvenes tienen que dar para finalmente acabar consiguiendo pues, su integración laboral a partir del proceso de la formación, ¿no? Pues quiero decir que en ese momento y en ese contexto esta relación, esa pareja feliz funciona bien, ¿no? Pero además quiero también que veáis un poco cómo aparecen conceptos que después en
la década pasada, ¿no?, se van a generalizar, ¿no?, y que van a ocupar también pues nuestro campo semántico y nuestra manera de entender el papel del conocimiento como un instrumento, ¿no?, en las actuales sociedades, ¿no? Y me estoy refiriendo a los conceptos de innovación, me estoy refiriendo a los conceptos de capital humano, ¿no?, me estoy refiriendo a los conceptos de la sociedad del conocimiento, me estoy refiriendo al nuevo espíritu del capitalismo, ¿no?, que va a tener, ¿no?, en las nuevas tecnologías, ¿no?, su encarnación, su encarnación, ¿no?, en la sociedad del conocimiento, el nuevo espacio de legitimación de este capitalismo tardío, y que va a ser además, ¿no?, un elemento central para la reconfiguración en la actualidad de las universidades públicas y, como después añadiré, su desmantelamiento. Pero bueno, son dos momentos, ¿no?, y quiero que veáis también la diferencia, ¿no?, de estos dos momentos, ¿no?, en relación a esa relación entre sistema educativo y juventud, ¿no? La crisis, ¿no?, la crisis de los 70 supone fundamentalmente un derrumbe de las condiciones de empleo. Se trata de una crisis económica, ecológica, que proviene de la ruptura unilateral por parte del capital de ese pacto keynesiano, basado, como hemos visto, en el estado asistencial y el pleno empleo. Sus consecuencias son conocidas y podríamos destacar las más notables: aumento del precio del petróleo, saturación de mercados, insuficiencia de las inversiones industriales, caída de la productividad y de los beneficios, y todo ello, ¿no?, con el trasfondo de la crisis ecológica más grave de la historia de la humanidad. La crisis estructural de 1973 es principalmente la crisis del final del modelo socialdemócrata, estructurado en este pacto keynesiano capital y trabajo. Sus pilares se articulan en torno a un progresivo disciplinamiento laboral, reconversión industrial permanente, paro selectivo y precarización del trabajo, y en torno a una ofensiva ideológica, individualista y privatizadora que deniega los espacios públicos y colectivos, manipulación ideológica del consumo, convivencia, medio ambiente, cultura popular, y que, negando la función reguladora del Estado, solo la admite cuando es necesaria para la rentabilidad del propio capital. Esta crisis significa una solución financiera que tiene su origen en la eliminación de los controles estatales de los mercados financieros y de los mercados monetarios, lo que permitió en su momento aumentar la movilidad del capital. Desde entonces, las oportunidades más rentables de inversión se encontrarían en estos mercados financieros, que empezaron a desarrollarse tímidamente a finales de los 70 y principios de los 80, y que eclosionarán en la década de los 90. Se iba a producir la llamada financiarización de la economía, que supone la apertura de nuevos mercados, antes prácticamente inexistentes, como por ejemplo el mercado de divisas y posteriormente de derivados, o la remercantilización de actividades previamente controladas por el Estado, como las inversiones externas o el mercado de crédito. El paro, la precariedad en el empleo, el aumento y la diversificación de la pobreza, o la aniquilación, como sabéis, viene del latín aniquilare, es decir, reducir a la nada, de las mentalidades y las prácticas obreras, son consecuencia directa de esta dinámica. En palabras de Bourdieu, el fundamento último de todo este orden económico que se sitúa bajo el signo de la libertad es, en efecto, la violencia estructural del paro, de la precariedad y de la amenaza del despido. Estamos hablando todavía de los años 90, finales de los años 90. La condición del funcionamiento armonioso del modelo microeconómico individualista es un fenómeno de masa. La existencia se basa en la existencia de un ejército de reserva de parados. Resumo, en términos económicos, las condiciones laborales de esa ruptura del pacto keynesiano van a suponer una desdemocratización de la vida económica y han significado el dominio del sector financiero sobre los estados, sobre el sector industrial y sobre el sector organizado de los trabajadores. Las principales características de esta dimensión laboral serían las siguientes.
En primer lugar, las reformas han enfatizado la reducción de las barreras de acceso al mercado de trabajo, fomentando tipos de contratación temporal, a tiempo parcial, en prácticas, rebajando las cotizaciones empresariales a la seguridad social para la contratación de determinados colectivos y permitiendo la aparición de numerosos intermediarios en las relaciones laborales. Además, estas reformas han fomentado la reducción de barreras de salida del mercado de trabajo por medio de la reducción de los costes de indemnización y despido y de la ampliación de los supuestos elegibles para el despido procedente. En segundo lugar, estas reformas han permitido modificar la estructura de la negociación colectiva, con el fin de fomentar la negociación individualizada de las condiciones de trabajo, lo que en la práctica supone la eliminación o al menos la atenuación de los procedimientos democráticos de gestión de los conflictos dentro de las empresas. En tercer lugar, las reformas han modificado las prestaciones por desempleo, tanto en lo que respecta a las condiciones de acceso como a su cuantía, lo que no hace más que incrementar la dependencia de los trabajadores con respecto a las fuerzas del mercado. En conclusión, y este es el final de esta etapa y el inicio de la precarización, la remercantilización del trabajo, que ha sido impulsada por las numerosas reformas, ha desdemocratizado el mundo del trabajo al socavar el marco legislativo en el que se sostenían los derechos sociales y laborales. De hecho, la propia creación de empleo, base principal del modelo de ciudadanía social, esa ciudadanía total, ¿no?, que parecía que se iba a construir en la época del bienestar, el pacto keynesiano, depende exclusivamente de la iniciativa privada. Esto es, de que existan oportunidades rentables de negocio y empresarios capaces de explotarlas en su favor, de tal manera que el empleo queda despojado de su condición de derecho ciudadano. En suma, se impone un capitalismo sin miramientos cuya cara real desmantela de forma unilateral el contrato keynesiano entre capital y trabajo mediante la desregulación laboral y la privatización y mercantilización de lo público, y cuya cara virtual, ampliamente publicitada por los medios de comunicación, lo presenta como una política de libre mercado que potencia la iniciativa privada, premia la responsabilidad personal y la iniciativa empresarial, garantiza la máxima libertad del consumidor y, en cuanto al Estado, acaba con la ineficacia y burocracia de los gobiernos. En términos sociales, y haciendo una pequeña presentación de las características de este desmantelamiento, podríamos resumir, ¿no?, este nuevo totalitarismo social que emerge, ¿no?, de esta ruptura del pacto keynesiano, ¿no?, de esta remercantilización, ¿no?, por parte del mercado, de las relaciones económicas. Podríamos señalar las siguientes dimensiones, ¿no? En primer lugar, la que hemos visto, hegemonía de la doctrina económica neoliberal en este proceso de reestructuración. En segundo lugar, el progresivo crecimiento de las desigualdades económicas y culturales y la capacidad real de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliarlo, aunque no solo. Frente, ¿no?, al fetichismo de la sociedad de la información y el conocimiento, lo que está ocurriendo aquí realmente es que las tecnologías de la información y el conocimiento, las nuevas tecnologías, ¿no?, la aplicación, los usos sociales de la ciencia vinculado al beneficio, están permitiendo no una democratización del conocimiento científico, ¿no?, sino están permitiendo que las desigualdades crezcan, ¿no? Las nanotecnologías, las biotecnologías, la confluencia de todas ellas con las ciencias de la información y con las ciencias cognitivas, lo que serían las tecnologías convergentes, están permitiendo y posibilitando todas estas transformaciones hasta límites inimaginables. Matrix, ¿no?, a muchos de nosotros ahora nos puede parecer una película de la Edad Media, ¿no? No digamos Blade Runner o cualquiera otra de las que fueron hitos, ¿no?, de la ciencia ficción en las décadas pasadas, ¿no? Pero esta es la dimensión. La sociedad del conocimiento es la sociedad de la ignorancia globalizada, ¿no? Quiero insistir en esta cuestión porque esta mitología, ¿no?, de la innovación, esta mitología de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, conviene comenzar a deconstruirla, conviene comenzar a mostrar sus caras reales y sobre todo en los espacios universitarios donde hemos sido capturados, ¿no?,
con una especie de extraño síndrome de Estocolmo, ¿no? Por estas categorías, ¿no? Los profesores universitarios tenemos un emprendedor dentro, somos innovadores, los estudiantes son futuros empresarios, ¿no? Somos un poco como la niña del exorcista, ¿verdad? Que lleva en su interior, en vez de un demonio maléfico, un empresario innovador. Bueno, estas dimensiones, ¿no? El predominio de las ideologías más conformistas y conservadoras en el espacio social, la simplificación de los procesos de participación democrática de la ciudadanía progresivamente reducidos a sus parcelas más formales y representativas, la intensa explotación de la naturaleza y su progresiva destrucción, la progresiva militarización de las relaciones de dominación, el monopolio creciente del conocimiento científico por parte de los dueños del saber y el uso de las aplicaciones tecnológicas bajo el único criterio de su rentabilidad económica inmediata. Pensando en esta misma dirección, los Big Data, ¿no? Pensar lo que permiten en estos momentos hacer dentro del campo de las ciencias sociales el manejo de los Big Data, ¿no? de los grandes datos, ¿no? El cruce de todos los datos que producimos cada vez que miramos una página de internet, cada vez que pulsamos un me gusta, cada vez que buscamos las últimas declaraciones de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, nuestro héroe español, y tengo que citarlo de tanto en tanto, ¿no? Porque si no, no parecería que vengo del país que viene. El próximo jueves, ¿no? Tendremos ocasión también de construir a Pablo Iglesias, ¿no? Pero de momento vamos a decir solo cosas positivas en esta sesión, ¿no? Sabéis que le llamaban malévolamente a los Podemos en la Facultad de Sociología. Yo estudié en esa facultad y fui compañero de alguno de ellos, ¿no? Le llamaban, en vez de los Podemos, los Pablemos, ¿no? Pablemos precisamente por el uso, ¿no? Tan afortunado que han hecho del discurso, ¿no? Como un instrumento de movilización social. Bueno, todas estas dimensiones convergen hacia un totalitarismo social que en la definición de Sousa Santos, que voy a leer, se caracterizaría por lo siguiente, ¿no? Este concepto de Sousa Santos, que además lo escribe a finales de la década de los 80, ¿no? Sí, en castellano se traduce en un librito de Sequitur, yo creo que es de finales de los 80, principios de los 90, anticipa este escenario ya con 10 o 15 años. Dice Sousa Santos: no se trata de un regreso al fascismo, el totalitarismo social de los años 30 y 40. No se trata, como entonces, de un régimen político, sino de un régimen social y de civilización. El fascismo societal no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo, sino que la fomenta hasta el punto que ya no resulta necesario ni siquiera conveniente sacrificarla para promover el capitalismo. Se trata, por tanto, de un fascismo pluralista y por ello de una nueva forma de fascismo. Las dimensiones de ese fascismo, como sabéis, son básicamente 6, ¿no? Un fascismo de apartheid social que procede de la segregación social de excluidos dentro de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas, ¿no? En Latinoamérica tenéis ejemplos de sobra, ¿verdad? Pero en el Estado español también, ¿no? En el Estado español, en las sociedades europeas, ¿no? Hay dos espacios, ¿no? De regulación, ¿no? Y dos maneras, ¿no? de vivir dentro de esos espacios. Se puede vivir como excluidos, ¿no? O se puede vivir como civilizado. Sousa Santos, ¿no? Como se sostiene ya en sus últimos trabajos, precisamente la posibilidad de la existencia de uno, o sea, son un poco las dos caras de una misma moneda, ¿no? De alguna manera están estrechamente relacionados, ¿no? Los civilizados y los excluidos, ¿no? Precisamente la condición de civilización de los civilizados es la producción que hacen de los civilizados de los excluidos, ¿no? Pero bueno, el totalitarismo de Estado paralelo, aquellas formas de actuación estatal que se caracterizan por su alejamiento del derecho positivo, ¿no? Que los procesos de financiarización, como podéis imaginar, pues han tenido una repercusión notable. El totalitarismo paraestatal, ¿no? Resultante de la usurpación por parte de poderosos actores sociales de las prerrogativas estatales, de la coerción y la regulación social, la deuda, hay que pagar la deuda, el mercado, ¿no? Tenemos que sacrificar al mercado, ¿no? Vamos a sacrificar, pues, a cortes y cortes de jóvenes, ¿no? Porque el mercado lo pide, ¿no? Está enfurecido el mercado, ¿no? Ha subido la prima de riesgo ha subido. ¿Qué sacrificaremos?
sacrificaremos nuestros hospitales, sacrificaremos nuestra educación, vayamos, ¿no?, al altar a sacrificar algo al mercado, ¿no? Son unos prerrogativos, ¿no? Los estados, frente a esa relación, quedan como, de alguna manera, impotentes, ¿no? Incapaces de actuar dentro del espacio, ¿no?, de el propio territorio nacional. El totalitarismo populista, basado en la manipulación mediática y en la creación, identificaciones de consumo y estilos de vida que están fuera del alcance de la mayoría de la población. El consumo, tuvimos ocasión quizá en el debate, es una línea fundamental, ¿no? O sea, todo este proceso, todo este nuevo régimen civilizatorio se basa, ¿no?, en la poderosa manipulación, ¿no?, publicitaria que está en la base de la sociedad del consumo, que por cierto, ¿no?, tiene una radical, una conexión estrecha, ¿no?, con el desarrollo de la investigación cualitativa en el Estado español, pero no solo. Es el espacio donde se va a estudiar y se va a investigar en términos sociológicos las dimensiones motivacionales, ¿no?, de los propios sujetos y cómo hacerles que se ajusten, ¿no?, al orden, cómo hacer que hagan lo que les decimos que tienen que hacer pensando que es lo que quieren hacer. El concepto de pensamiento único que popularizó Ignacio Ramonet en la década pasada expresa muy bien esta idea de totalitarismo populista. Totalitarismo de la inseguridad, ¿no?, que es lo que va a caracterizar ya nuestro presente, ¿no?, el riesgo, la inseguridad, ¿no?, todo caduca, todo tiene final, el trabajo, la pareja, la salud, ¿no?, estamos permanentemente amenazados y dentro de ese riesgo permanente tenemos que estar permanentemente intentando salvarnos de ese riesgo y de esa amenaza. El totalitarismo financiero, que ya lo he definido y no insisto más en esta dimensión. Bien, el resultado de todo esto es ya, estamos llegando a la construcción del precariado como una nueva condición de la juventud, en general como la nueva condición de la ciudadanía, ¿no?, ensayada en primer lugar en sus cortes más Fijaos, he cogido esta cita de Laval y Dardot en uno de sus libros, su último libro, ¿no?, en el que estudian, ¿no?, la ideología neoliberal, y que me parece que condensa muy bien, ¿no?, la sorpresa, ¿no?, que estamos teniendo ya en los últimos años sobre cómo es posible, ¿no?, que las políticas neoliberales no se hayan interiorizado de tal modo en los sujetos, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible, ¿no?, que a pesar de las consecuencias catastróficas a las que han llevado las políticas neoliberales, estas sean cada vez más activas hasta el punto de hundir los estados y las sociedades en crisis políticas y relaciones sociales cada vez más graves? ¿Cómo es posible que desde hace 30 años estas mismas políticas se hayan desarrollado y que se hayan profundizado en ellas sin tropezar con resistencias masivas que las invitan? Ahora veremos que aparecen resistencias, ¿no? Pero ¿por qué esta cita? Porque estamos hablando de biopolítica, estamos hablando de lo que Foucault anticipa, estamos hablando de la producción. Ya no hay que controlar los cuerpos, hay que controlar las mentes. El instrumento dentro del capitalismo financiero es este nuevo régimen, ¿no?, basado en el precariado, ¿no?, como norma. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes entonces en este espacio? Para los jóvenes, la crisis de los 70 supone la progresiva, como señalaba antes, prolongación de la juventud como etapa de integración de transición hacia la emancipación adulta. En este contexto, una parte importante del colectivo juvenil quedará situado en una posición estructural de marginación social y su potencial aporte generacional desperdiciado. El privilegio de ser joven de los años 70 comienza a devenir en un lastre en las décadas siguientes. Ya en los 80, ¿no?, Franco Ferrerotti, el sociólogo italiano, escribe lo siguiente: es incontestable que en las actuales condiciones sociopolíticas no se aproveche el aporte generacional de la mayor parte de la joven generación. Su disponibilidad humana se pasa por alto cuando no se encarnece. Al aflojarse los lazos con la familia de origen y replegarse la escuela sobre sí misma y sus mitos burocráticos, los jóvenes, al margen de la vida económica y productiva, constituyen hoy, se está hablando de los años 80, en las sociedades técnicamente avanzadas, un sector de la población que generalmente es objeto de discriminación y evitación.
Las generaciones de jóvenes después de la crisis están marcadas por los efectos de la recesión, la desindustrialización y la precariedad laboral. El problema del desempleo se desplazará progresivamente del mercado laboral al mercado escolar. En vez de crear nuevos empleos, se crearán nuevos estudios. Los jóvenes de la década de los 90 despliegan sus diferentes trayectorias biográficas y sociales en un presente atravesado por dos rasgos estructurales. De un lado, el éxito de los objetivos que la reforma y reestructuración del capitalismo tardío ha impuesto a escala global, a saber, desregulación laboral, privatización económica y desmantelamiento unilateral del pacto keynesiano, y de otro, el vertiginoso ascenso de la insignificancia cultural, mediante la unilateral imposición mediática del llamado pensamiento único. El sentimiento de miedo real frente a la responsabilidad organizada de la llamada sociedad de riesgo y sus correlativas amenazas será la cotidiana expresión y será el sentimiento que estará presente, ¿no?, en estas generaciones de jóvenes. Fijaos que en este espacio lo que ocurre ya es que se da en el proceso de emancipación juvenil, en este mismo momento podemos asistir a una, y volviendo un poco a la sociología de la juventud, a una situación que en las investigaciones que hemos hecho sobre juventud aparecía con mucha claridad, ¿no? Autonomía virtual y dependencia real. Lo que está ocurriendo, lo que se pone ya de relieve en estos espacios, ¿no?, en la vida de finales de la década pasada, finales de la década de los 90, es que los jóvenes van a aumentar su dependencia estructural, van a ser cada vez más dependientes, y sus únicos espacios de autonomía solo se van a poder construir a través de lo virtual, a través de un consumo esporádico, a través del uso o la ficción de su propia emancipación, pero sus condiciones reales, ¿no?, van a ser cada vez más dependientes, ¿no? El lema, ¿no?, de la sociología de la juventud de los años 80, ¿no?, era mañana jóvenes os emanciparéis, ¿no?, que es un poco el lema de ser la Claire, de Pierre Lejeune, que es el sociólogo francés, el gran teórico de la sociología de la religión en Francia, Pierre Lejeune, que señala, ¿no?, que el movimiento de la modernidad occidental se podría resumir en esta frase: mañana cadáveres gozaréis, ¿no? Son tres momentos, ¿no? El momento cadáveres es el momento de la fase religiosa, previa a la revolución burguesa, en el que para ser hay que ser cadáver, ¿no? Solo siendo cadáver se es, ¿no? La condición religiosa, ¿no?, permite a los sujetos ser cuando no son, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, lo sitúa ya en el mañana, ¿no? ¿Cuándo seremos? Seremos en el mañana, cuando la revolución se haya hecho, ¿no? El mañana es el espacio, ¿no? Pero en cambio, ¿no?, el presente, el capitalismo de consumo la sitúa en la transformación en el gozaréis, ¿no? Somos en el presente, somos en el gozo, en ese gozo lacaniano permanentemente insatisfecho y que permanentemente vamos a buscar, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la sociología de la juventud ocurre un poco lo mismo. Mañana, jóvenes, os emanciparéis, ¿no? La emancipación acaba convirtiéndose en un espacio, ¿no?, de autonomía virtual que camufla y se esconde su propia dependencia real, ¿no? Y aquí aparece un poco este concepto ya del precariado, ¿no? La tensión entre derechos sociales de ciudadanía, proyectos de transformación social progresista y reivindicación de las diferencias subjetivas de género, de etnia, de nacionalidad que caracterizaron el estado de bienestar en las sociedades occidentales se diluyen en nuestro presente. Un presente autista, ¿no?, y promotor de subjetividades narcisistas desvinculadas de lo social y solo enganchadas por el consumo. A comienzos ya del nuevo milenio, la precariedad laboral en Europa ha alcanzado dimensiones desconocidas.
ha pasado de ser un problema meramente contractual para convertirse en un elemento central en el capitalismo neoliberal sobre el que se asienta la organización del trabajo y la adhesión ideológica al sistema. La precariedad, como decía antes, es la biopolítica del neoliberalismo. La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida. La precariedad, la forma concreta de la inseguridad, precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales, en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral, por sexo, nacionalidad, edad, precariedad como debilidad y desmantelamiento de los servicios públicos y la protección social. El precariado hay que entenderlo no solo como malos empleos, sino también hay que entenderlo en su dimensión política, es decir, una clase en formación, movilizada por la experiencia de una vulnerabilidad común vivida en torno al empleo. Los colectivos de jóvenes, ¿no?, afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados y paradas, personas trabajadoras sin contratos ni derechos, temporales y precarias, becarios y becarias, falsos autónomos y autónomas, dependientes, subempleo, jóvenes, mujeres e inmigrantes son los que sufren en mayor medida esta explotación laboral y esta precariedad. La precariedad, que antes era un peaje temporal a pagar por parte de las jóvenes en su proceso de emancipación, en su proceso de integración en la vida adulta, se generaliza cada vez más a toda la población como modelo económico y social permanente. Representa una profunda reforma laboral que está erosionando las conquistas sociales y laborales alcanzadas. Hasta aquí el diagnóstico, hasta aquí un poco ese recorrido, ¿no?, que he querido, de modo muy apretado sin duda, ¿no?, pero que vienen los contextos, ¿no?, sociohistóricos, y que viene la construcción de la juventud en cada uno de esos contextos, ¿no? Quedan las respuestas, quedan las dimensiones activas, ¿no?, queda esa ciudadanía activa, esos jóvenes sublevados contra la juventud, que sería la otra dimensión, ¿no? Muy brevemente la voy a anunciar, ¿no? He preparado también, me parece importante porque es un esquema magnífico, las alternativas, ¿no?, a este modelo que se dan también en el campo de lo político. No sé, Julio, si tenemos algo. Si no te importa, es un esquema de Alfonso Ortiz, otro extraordinario sociólogo crítico español, nonagenario como Bauman, uno de los intelectuales españoles y de los sociólogos españoles sin duda más relevantes, ¿no?, que mejor ha integrado la historia y la perspectiva histórica dentro del análisis sociológico, y precisamente por esa integración ha sido capaz de pensar mejor que muchos otros todas las transformaciones del capitalismo contemporáneo, la propia sociedad española y en el conjunto del sistema global, ¿no? Bueno, el cuadro simplemente lo comento brevemente. Como veis, ya a finales de los 90 se abren, ¿no?, en cada uno de los espacios centrales, ¿no?, de la sociedad capitalista, alternativas, ¿no?, alternativas básicamente en dos direcciones: alternativas conservadoras o alternativas progresistas, en el ecologismo, en el internacionalismo, en la renovación de la sociedad civil, en fin, en todas estas dimensiones, como veis, hay espacios, ¿no?, de conservatorización o de progreso, ¿no?, en la propia dinámica social. Probablemente la globalización contrahegemónica, ¿no?, es la que mejor ha podido recoger, ¿no?, las alternativas en todos estos espacios, en la ecología, en la economía social, en la propia configuración de la participación política, ¿no? Pero simplemente lo enumero, ¿no? ¿Cuál sería la característica, ¿no?, de estos movimientos, ¿no?, de estas nuevas luchas de los jóvenes, que voy rápidamente a citar? Serían sobre todo
recomposición de su condición ciudadana y una movilización activa. Y movilización activa que se va a producir simultáneamente en muchos países de Europa y simultáneamente en países del otro lado de la orilla del Mediterráneo, ¿no? En los países árabes, ¿no? En unos años, que comienzan en el 2010 y llegan hasta ahora, y que transmiten, ¿no?, la impresión de que se está creando otro espacio de resistencia y de acción política. Los elementos de la construcción, ¿no?, de estas respuestas van a ser elementos de esas alternativas socialdemócratas que señala el esquema de Alfonso Ortiz, pero también, ¿no?, los elementos centrales de la globalización contrahegemónica que también señaló en su momento Sousa Santos, ¿no?, las dimensiones vinculadas al cosmopolitismo y las dimensiones vinculadas a la ciudadanía planetaria, pero arraigadas en espacio local, en los espacios locales, ¿no? Entonces, en primer lugar, tendríamos una indignación que empuja a la acción colectiva. Grecia, ¿no?, las movilizaciones de Grecia, que son las primeras, que son movilizaciones juveniles contra los ajustes y la deuda. El caso de Grecia es brutal en Europa, ¿no? Grecia ha sido un poco el laboratorio que ha utilizado pues, el capital financiero para disciplinar las sociedades europeas, ¿no? En Grecia el 90% de los jóvenes quieren irse. En Grecia el futuro ha desaparecido. No solamente les han robado el futuro, sino también el presente. En Grecia acabarán de pagar la deuda en el 2057. En Grecia no hay sociedad. En Grecia, como nos decía hace unas semanas uno de los representantes de Syriza, decía, en las próximas elecciones vamos a ganar, pero va a ganar la desesperanza. Y si fracasamos, el siguiente paso es Amanecer Dorado. Amanecer Dorado, el grupo neonazi, ¿no?, que en Grecia pues, tiene una presencia en el protagonismo mucho más importante que en otras sociedades europeas. Bueno, mucho más importante relativamente, ¿no?, porque en Francia tenemos a Jean-Marie Le Pen, ¿no?, con casi un 40% de votos, ¿no?, y sin alternativa en principio que le pueda hacer frente. Pero bueno, Grecia, las primeras movilizaciones de los jóvenes, contra los ajustes y contra las deudas como objetivo central. Francia, movilizaciones de los estudiantes contra las reformas del sistema educativo y la vinculación además de los estudiantes, ¿no?, con la clase obrera, su vinculación además con las refinerías, con todo el proceso de desmantelamiento de las refinerías francesas, ¿no? Son movimientos relevantes, ¿no? Italia, lo mismo, ¿no?, la propia reestructuración del sistema educativo, el proceso de mercantilización y privatización de las universidades públicas italianas, ¿no?, saca a los estudiantes italianos a la calle, ¿no? Si nos bloquean el futuro, nosotros bloqueamos la ciudad. En Inglaterra también algo parecido, los book blog, ¿no?, los jóvenes con escudos que simbolizan libros, ¿no?, protagonizan las manifestaciones estudiantiles que en defensa, ¿no?, de la educación pública. Inglaterra ha sido el espacio privilegiado de mercantilización del sistema público universitario, ¿no?, con los caballos de Troya de la excelencia, de la innovación, de los rankings, etc., ¿no? Lo que han conseguido es desmantelar, encarecer, ¿no?, todo el sistema educativo público, y además se ha convertido, ¿no?, en el modelo de referencia para el resto de las otras sociedades. En España, de alguna manera, es el horizonte que mira nuestro actual ministro de Educación, espero que por tiempo. Portugal, generación precaria, esto es precariedad, son todos movimientos que empiezan en el 2010, 2011, ¿no? Islandia, una revolución silenciada, porque se niegan a aceptar esa deuda y la ciudadanía interviene de una forma activa, ¿no?, contra las determinaciones financieras, ¿no?, que se convierten en un modelo de referencia, ¿no?, para las propias sociedades europeas. Y luego ya la otra dimensión, la otra orilla del Mediterráneo, ¿no?, otra indignación que empuja la acción colectiva, sobre todo Túnez y Egipto, ¿no?,
dos revueltas, ¿no? Que están en la base de la movilización previa de los indignados, ¿no? Dos revueltas en sitios que nadie podía prever en su momento, que protagonizan sobre todo, ¿no? Esos jóvenes precarios de estos países, ¿no? ¿Qué tienen en común esas dos orillas y estas revueltas? En primer lugar, las políticas económicas. ¿Qué se parecen estas revueltas de los jóvenes de las dos orillas del Mediterráneo, ¿no? Las medidas económicas, ¿no? Y también, ¿no? La agresión que se vive de manera distinta a los derechos sociales básicos. El segundo papel o el segundo elemento común es el papel de la juventud como protagonista, ¿no? de estas transformaciones. El tercer elemento es la falta de confianza en unas instituciones no representativas, ¿no? En un caso las dictaduras, ¿no? Dictaduras, como sabéis, soportadas por Occidente, ¿no? En los dictadores tunecinos y Mubarak, Menem, ¿no? Y egipcio, ¿no? Pero por otro lado también desconfianza en las instituciones democráticas de los países de origen, ¿no? El movimiento español no es una casualidad que se llame democracia real, ¿no? O sea, el lema, ¿no? Que articula es democracia real. ¿Por qué? Porque se reconoce la insuficiencia de la democracia formal y representativa, ¿no? Un poco, y del bipartidismo, ¿no? Como elemento articulador, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿verdad? Pero esa es una de las claves, ¿no? Esa decepción, ¿no? Con la democracia como modelo de actuación ciudadana, también una toma de conciencia de sus límites y una necesidad de reinventarla. No queremos elegir entre Pepsi y Coca-Cola, no queremos elegir entre Zapatero o Rajoy, no, queremos otra dimensión, ¿no? Claro, todo esto hay que añadir un progresivo descrédito de la clase política, que en la próxima sesión podremos un poco trabajar con un poco más de intensidad, ¿no? Pero, y a modo de conclusión, termino, y disculpad por lo apretado, por lo apresurado y por el intento de resumir casi 100 años en 1 hora y cuarto, ¿no? Pero la cuestión sería esta, ¿no? Lo más interesante, por un lado, es la recuperación del espacio físico, la recuperación del ágora, ¿no? Frente a un sistema que ha reducido a los ciudadanos a menores de edad, que nos ha incapacitado como sujetos activos de la política y de la democracia, ¿no? Esta sería una de las cuestiones, ¿no? Que me parecen fundamentales, ¿no? Y la otra, ¿no? Que la miseria vital compartida por jóvenes europeos y árabes es la causa de que por encima de todas las reivindicaciones más que justas que hemos podido escuchar en las revoluciones árabes, la más repetida entre todas sea dignidad, ¿no? Dignidad, como sabéis, es otra manera de llamar a la excelencia, ¿no? La dignidad ciudadana es la dignidad de los ciudadanos, se llama dignidad, ¿no? La dignidad del fetichismo de la mercancía se llama excelencia. Una dignidad hecha de rebeldía frente al no futuro, frente al horizonte siempre reductor de lo posible. Aquí y allá, aquí en Brasil, allá en el mundo árabe, aquí en Brasil, allá en las sociedades europeas, somos la misma cosa. Muchas gracias. Agradecer a aula, professor José Manuel, e nós estamos à disposição para debate. Gostaria também de saudar o professor Eljo, que é o diretor e diretor do IDE. Estamos à disposição. Boa noite, meu nome é Gabriel Nakano, sou aluno de mestrado em Sociologia da Universidade. Parabenizar o professor pela exposição que realizou. E está chiando? E o interessante desse curso, desde o início que foi pensado, é a possibilidade que a gente tem essa perspectiva um pouco comparativa entre o Brasil, o país no qual a gente vive, e essas outras experiências, no caso dos outros professores que estão vindo aqui. E eu gostaria que falasse um pouco, então,
desse quadro brasileiro que não me parece tão crítico quanto o quadro europeu, mas que o ano passado apresentou uma série de novas demandas, novos incômodos que tendem um pouco a contradizer algumas avaliações dos últimos governos progressistas, dos avanços dos últimos governos progressistas no país. Como eu falo sobre isso, desse incômodo, dessa juventude com relação a esse cenário que a gente vive no Brasil. Hacemos, si queréis, una pequeña ronda. Voy a preguntar en español. En el cuadro crítico que planteaste muy acertadamente, no aparece, digamos, la Unión Europea como el proyecto del capital. Creo que es importante como referencia. Y por otra parte, hiciste una pregunta interesantísima, pero como que supongo que la vas a conversar en la próxima sesión, pero es un poco, está en una de las citas. ¿Por qué una agresión tan reiterada, continua, profunda, no genera como una especie de pasividad continuada durante años de las sociedades? Sí, está bien lo que comentaste, hay toda esta reacción actual, ¿no? Pero todavía las sociedades tienen, como tú dices, grandes mayorías que incluso se inclinan sorprendentemente por la derecha, es decir, por una derecha nacionalista semifascista, ¿no? Entonces, esto es muy, aquí como que, sí, aparte de la defensa de derechos particularizados, digamos, que eso expresa de viejas generaciones, como que hay otros elementos que habría que pensar. ¿Qué pasa con la vida social? Que se abre un espacio, estas políticas que ya no son a la Thatcher, a la Reagan, sino que ahora es agresiva, es ese nacionalismo agresivo, ¿no? En este contexto que estamos diciendo, es como volver a la irracionalidad, sin siquiera los proyectos de la irracionalidad previos a la Segunda Guerra Mundial. Porque esos proyectos de irracionalidad, del nazismo, del fascismo, prometían un futuro colectivo de masas. Ahora ni siquiera ese fascismo o semifascismo ni siquiera promete. Entonces, aquí hay un elemento que es realmente importante para esa reflexión. Boa noite. Eu sou Júlio, da aluno aqui do Estado. Eu sou ex-aluno de uma nova também lá em Valência, na universidade. Então eu queria, neste último quadro, né, que coloca da precariedade para a dignidade, né, colocar o fator do consumo, né, que você tinha comentado. Até que ponto essa saída da precariedade, né, você pode travestir a partir dessa geopolítica e tal, travestir a dignidade por consumo. Ou seja, quer dizer, essa precariedade que não é necessariamente desemprego ou emprego precário, também pode ser precariedade da vida, precariedade das qualidades de vida quando, em geral, né, quando exatamente os transportes públicos são precários, quando a saúde pública é precária, quando tudo é precário. Parece que a saída para a dignidade se nos apresenta como consumo. E esse consumo parece que essa aspiração da dignidade seria simplesmente através do mercado, através desse acesso através da renta, da
Pode ser un pouco tamén verdade do que o Gabriel colocaba. Sí, pero perdona, hacemos una primera... Es solo una adición al que ha dicho, muy rápido. Es que yo estaba pensando el mismo que Julio, que en Europa, como en Londres, cuando los jóvenes salieron a las calles, o en Francia también, cuando los migrantes salieron a las calles, y en Brasil también, lo que pasó fue que las tiendas fueron rompidas, fueron saqueadas y bueno, eso, la búsqueda por dignidad no es una búsqueda por consumo, no fueron a buscar por los movimientos sociales tradicionales, como acá en Brasil los movimientos sociales tradicionales estaban afuera de junio de alguna manera, en Chile también, en México ahora también, en Argentina de alguna manera, sí, y en Europa también, quizá no en España, la búsqueda por el consumo no pasó tanto, pero en Londres seguramente y en Francia también. Como la idea no es romper con el neoliberalismo, pero intentar adentrar en el neoliberalismo. Sí, un poco con respecto a tu primera cuestión, yo creo, no sé si te he entendido bien, porque los brasileños un poquito más cerrado el micrófono. Sí, si te he entendido bien, creo, ¿no?, que lo que estás planteando es la necesidad, quizás, ¿no?, de hacer análisis comparativos, ¿verdad?, entre los dos procesos, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una de nuestras propuestas de trabajo, ¿no?, a medio plazo, es una investigación comparada, ¿no?, entre Brasil y el Estado español, porque hay muchísimas similitudes, ¿no?, también muchas diferencias, ¿no? Pero, dicho esto, ¿no?, aprovecho también para volver al espacio a la desmitificación de la sociología de la juventud y del concepto de juventud. Solo es posible hacer eso atendiendo a los contextos sociales, históricos y a los procesos que hay detrás, ¿no? Y en esos contextos podremos entender esa posición, esas dinámicas, ¿no?, de los colectivos juveniles, ¿no?, y además vinculándolos también a su propia posición social, a su propia clase social, etc., ¿no? Bien, esto es una cuestión metodológica que no podemos olvidar, porque si no, no hacemos sociología, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y a pesar de que yo he sido un poco sociólogo, ¿no?, en la medida en que he estado sobrevolando, ¿no?, pues en fin, análisis más teórico-metodológicos, ¿no?, pero las dimensiones sustantivas, ¿no?, de medir, ¿no?, y de entender, de comprender, explicar, comprender e interpretar lo que está pasando, solo son posibles desde la investigación empírica que tenemos que recuperar, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué puede estar pasando entre España y Brasil? Pues son procesos distintos, ¿no? En el espacio del Estado español lo que está ocurriendo es que los derechos se están desactivando. No llegamos a una situación tan grave como Grecia, pero la gente no se muere porque no tiene medicinas. Vamos a ver, la gente en determinados espacios, en determinados problemas sanitarios, como por ejemplo la hepatitis C, ¿no?, donde los medicamentos que podrían curar esta enfermedad son carísimos, porque el monopolio de las industrias farmacéuticas así lo hacen, ¿no?, pues llegan a situaciones en que personas que no pueden, la sanidad pública no puede hacerse cargo, literalmente mueren, ¿no? Es una de las cuestiones, ¿no? Estamos en un espacio en el que la pobreza se está generalizando, como veremos el próximo día. Los derechos sociales, ¿no?, es una de las cuestiones también que he dejado un poco, se están también perdiendo, y las respuestas por parte del sistema tienden hacia la criminalización de las actitudes de disidencia. En fin, esta cuestión es bastante compleja, ¿no? Entonces lo que hay es una dimensión defensiva, muchas veces, ¿no?, de sectores muy politizados y sectores menos politizados, ¿no?, sectores que para ellos la democracia real significa reconocer por primera vez, ¿no?, que el emperador está desnudo, reconocer por primera vez que la democracia existe y que es un instrumento para actuar, ¿no?, frente a los otros sectores, ¿no?, mucho más politizados y que llevan décadas denunciando las insuficiencias de la democracia, pero todos estos convergen en una plaza. Entonces, en el caso de Brasil, claro, la situación es un poco distinta, ¿no?, esa incorporación de unos sectores que quieren que sus derechos vayan a más, ¿no? Bien, esto es importante, pero las derivas que pueden haber hacia, por eso la socialdemocracia, las opciones siempre tienen dos alternativas, ¿no?, una de carácter, si queréis, más conservador y otra de carácter más progresista, una de carácter fascista, otra de carácter socialista, pues también están presentes, ¿no? Esa deriva también está presente en España y en Europa, ¿no? Esa sería un poco la segunda cuestión, ¿no?, enlazando ahí.
claro, efectivamente, tienes razón, ¿no? La Europa del capital, ¿no? Las primeras movilizaciones en los años 80 de carácter europeo, ¿no? Son contra la Europa del capital, ¿no? Y ya el Tratado de Maastricht se denuncia como una constitución de una Europa que está privilegiando, ¿no?, los derechos del neoliberalismo económico frente a los derechos sociales. Y los primeros movimientos mundializadores, ¿no?, se dan en esos años, ¿no? Lo que pasa es que está todavía, son protestas que están inscritas en un momento del capitalismo ruso, un momento en que el capitalismo no ha mostrado su rostro real, ¿no? Es que todos los sólidos se diluyen en mercancía, se intensifica la velocidad de producción de mercancías, se intensifica la velocidad de generar beneficios en todos los espacios. O sea, sí lo ha mostrado, está ahí, es su esencia, pero no lo ha mostrado, las consecuencias sociales que tiene la aceleración de todo ese proceso, la remercantilización, ¿no?, de toda la vida social que se inicia en esos momentos, ¿no?, pero está presente, ¿no? De hecho, además, ¿no?, las alternativas van un poco por ahí. O sea, las respuestas a este modelo, como está planteando Syriza, sobre todo Syriza, pero no únicamente, o como están esperando en Francia, a ver qué pasa en España con todo eso, es la internacionalización, porque los países, como tales, no tienen capacidad de respuesta en este proceso, no tienen capacidad de respuesta autónoma. Solo internacionalizando, solo haciendo alianzas, ¿no?, puntuales, ¿no?, se puede, de alguna manera, enfrentar el proceso de la deuda, el proceso de la respuesta, en fin, de movilización social contundente, ¿no?, que pueda de alguna manera enfrentar la agresión. Porque, y acabo un poco esta cuestión, aunque yo en esta segunda cuestión, porque el peligro real es la construcción, la aparición, la emergencia de un fascismo real, de esas dimensiones que tú señalas, que tienen que ver con el nacionalismo, y que yo llamaría propiamente fascismos, que son las regresiones a las identidades primarias, ¿no?, como instrumento básico de defensa frente a la inseguridad que están viviendo las sociedades europeas, ¿no? Y es un peligro porque si estas opciones, ¿no?, que se están dibujando ahora como alternativas, ¿no?, fracasan, estos sectores, ¿no?, que han encontrado, han redescubierto la democracia como un instrumento de transformación, que han entendido, ¿no?, que la defensa de los derechos es un elemento clave, ¿no?, para volver, ¿no?, a la situación en la que estaban atrás, ¿no?, pues pueden derivar hacia otros espacios muchísimo más peligrosos, ¿no? Y enlazo ya con tu tercera cuestión, con la de Julio. La biopolítica, el consumo, cómo se gesta, ¿no?, esta asimilación, esta producción de la subjetividad individualizante, ¿no? Mañana cada vez gozaréis, efectivamente es el gozaréis. El gozo deviene, ¿no?, en el instrumento, ¿no?, que acaba construyendo la propia subjetividad, ¿no?, que vincula, que permite en términos muy sencillos el paso del ciudadano a consumidor, pero que tiene unos efectos reales en las identidades, que individualiza de una forma muy particular. Es una manera de individualizar a través del consumo, a través de la norma del consumo, a través del acceso al consumo, a través de la autonomía virtual. Individualiza de lo colectivo, separa de lo colectivo y posibilita autonomías virtuales en situaciones extremas de dependencia real, ¿no? Posibilita autismos. Y todo eso en un espacio, y esto creo que es fundamental empezar a decirlo aquí en Brasil. Es un proceso que llevo desde el 2000 viniendo con cierta regularidad, cada 1 o 2 años a Brasil, ¿no? Y he visto además cómo la norma de consumo se impone, cómo las marcas se generalizan. Cada vez que veo la televisión me quedo un poco espeluznado, y la poca defensa que hay sobre esas cuestiones. Sí, la poca defensa, ¿no?, que hay frente a unas realidades que nos parecen, pues, evidentes, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la marca, que tienen que ver con los estilos de vida, ¿no?, y que están en la práctica desactivando, ¿no?, las dimensiones colectivas. Sí,
una cosa que hemos estado comentando estos días, y finalmente el éxito del Partido de los Trabajadores ha sido que 25 millones de brasileños salgan de la pobreza y se conviertan en consumidores, pues si se han convertido en consumidores habrá que pensar si es un éxito. Siempre es un éxito, ¿verdad? No me olvidarme, pero si se han convertido en consumidores, ¿qué está pasando ahí? ¿Serán nuevos ciudadanos? ¿Esos 25 millones podrán construir una ciudadanía de 50? ¿Podrán participar como sujetos activos, ¿no?, en sacar a otros, ¿no?, a partir de procesos políticos de emancipación social de esa situación? ¿O quedarán definitivamente desactivados, ¿no? Esa es la pregunta. Es una pregunta que no es fácil de responder ni es sencilla y que además requiere un análisis complejo, ¿no? Complejo en la medida de ver empíricamente cómo esa subjetividad, esa biopolítica se encarna en nuestras prácticas, se encarna en nuestros movimientos, en nuestros modos de estar, en nuestras formas de decidir. Entonces, bueno, efectivamente esta cuestión es clave. Podemos rastrearlo, ¿no? Y una de las propuestas también de trabajo que hay pendientes es rastrear la génesis de la sociedad del consumo en sociedades como la española y como la brasileña, que han pasado muy pocas décadas de ser sociedades, pues, de un capitalismo de producción a sociedades que se convierten, ¿no?, en sociedades de consumo de masas en 3 o 4 décadas. Y ese proceso no podemos rastrear, no podemos seguir las identificaciones con las marcas. ¿Por qué Citroën y no YouTube? ¿Por qué Apple o por qué Macintosh y no Windows? Ese tipo de, ¿cómo se construyen esas identidades? Bueno, en fin, esa es la pista, ¿no? Por ahí habría una línea de investigación, yo creo que muy, muy sugerente y muy necesaria por otro lado. Anticipando un poco, imagino que semana quinta que viene, de aquí a 2 días vai ter outra palestra, né? E aí no caso a ideia é ir un paso além deste relato que passaria dos movimentos sociais, dos indignados, das plazas do 15 de maio de 2011 para aquele surgimento do Podemos, que é um pouco que na Espanha está trazendo mais protagonismo, está criando mais inestabilidade no cenário político. Eu já vou colocar algumas ideias, como se relacionaria, por exemplo, essa ideia de, não só do Podemos, né, mas com este protagonismo que a juventude pode estar tomando no cenário da política institucional, política de partidos na Espanha. Eu não penso só no Podemos, mas também uma renovação de lideranças em todos os partidos, né, a Izquierda Unida, a Alberto Garzón, que é também mais jovem, vários líderes entran con esta idea de poner, y bueno, el PSOE, el Partido Socialdemócrata, que coloca sería que no sería tan joven, mas se caracteriza como joven, ¿no? Tira la corbata, aparece jugando al baloncesto en la televisión. Será un poco claro, carismático. Será un poco a ver con esto, con ese proceso de intentar captar esa juventud descontenta con el escenario electoral previo y tal. Boa noite, eu sou servidora aqui da URGS, eu trabalho ali na Junta Médica, no DASCO, aqui no meio das capacitações dos servidores. Mas eu também sou política e sou do sindicato da SURGS, e eu gostaria de perguntar para o professor, aqui no Brasil, eu fui uma das que fui para a rua o ano passado em nome da CUT, da Central Única de Trabalhadores. E quase fui apedrejada porque era um movimento que se dizia apartidário e sem bandeiras. Mas como nós, trabalhadores, né, e da esquerda, cada um foi com a sua bandeira, foi com o que se identificava. E aí a nossa preocupação, né, é que juventude era aquela que estava lá no mercado público, no centro de Porto Alegre, protestando, que não aceitava as bandeiras e que não aceitava as expressões políticas, né? Então, realmente, aí a minha preocupação é de que são fascistas, são o quê? E aí, agora, a nossa decepção nas eleições, e aí eu, como mulher, né, que o cara mais votado aqui no Rio Grande do Sul foi o Heinz,
que é um de extrema direita e que diz que negros, mulheres e gays não prestam. Foi o cara mais votado do Rio Grande do Sul para o Congresso Nacional nos representar lá em Brasília. Então, só deixar aqui a minha indignação e para o professor, como que são lá na Espanha, enfim, as manifestações, se as pessoas vão com as bandeiras, se a esquerda pode ou se o fascismo também tomou conta e ninguém pode ir com as bandeiras e tem que ser cara limpa, mas a gente sabe que na verdade são fascistas e que não pode ir com bandeiras de esquerda. Obrigada. Sí, creo que sí. Sería la cuestión de lo político, ¿no? La cuestión que las manifestaciones de junio pasado, todos los movimientos sociales clásicos que iban con banderas y tal, se había una respuesta que pedía sin banderas, pidiendo para bajar las banderas, etc. Normalmente los partidos... No solo sin banderas pidiendo para bajar, sino fuera, sin traer banderas. Expulsando más agresivo al PT, sobre todo todos los movimientos sociales clásicos que comentaba, central sí, las y el fascismo se refería a ese tipo de actitudes. Exacto, vale. Ese tipo de... Sí, sí. Y bueno, como que comentaba que había sido más votado de extrema derecha, es un diputado que, como se dice por elección directa del diputado, pues el diputado más votado con cara de un tipo de extrema derecha, con un discurso muy fascista. Yo creo que en la sesión y aprovecho para hacerme publicidad, ¿no? la sesión del jueves, ¿no? Esto es las próximas temporadas, ¿no? En el capítulo de venideros, ¿no? Podremos entrar un poco en esta cuestión, sobre todo desde el caso español, ¿no? Desde ver cómo ver dos cosas, ¿no? Esa dimensión, un poquito más de detalle, esa dimensión del consumo, ¿no? La génesis de la sociedad española, y sobre todo ver con un poquito más de detalle, ¿no? El papel, ¿no? Que la política tradicional juega en la reproducción de las élites dominantes. El papel que la política tradicional, ¿no? Juega en la reproducción de las élites dominantes en la sociedad española, pero en general en el espacio de la política entre las sociedades europeas, ¿no? Hay una de las cuestiones, claro, han quedado muchas cosas en este apresurado resumen, esta síntesis, ¿no? que llevo pensándola pues tiempo, y la verdad es que, en fin, una de las cuestiones que han quedado pendientes, ¿no? Era una pregunta que se hace Yanis Varoufakis, ¿no? Estos nombres griegos son un poco complicados, ¿no? Y para mi dislexia así habitual y no sé, me cuesta un montón, ¿no? Pero es el autor del Minotauro Global, que ha sido uno de los libros, ¿no? Dentro de la literatura económica más leídos y más citados en los últimos años, ¿no? Y es además uno de los ideólogos de Siriza, ¿no? Entonces la pregunta que se hace este economista griego es la siguiente: ¿cuándo y por qué se jodió la socialdemocracia europea? Con estas palabras, ¿no? Es un académico, ¿no? Y de vez en cuando pues, los académicos tenemos que correr desnudos, ¿no? Y tenemos que usar pues palabras que pesen, ¿no? Y él lo dice así, ¿no? ¿Y por qué se jodió la socialdemocracia europea? Porque los partidos políticos apartaron el capital. Y eso, esta es la ciudadanía lo ve. En el caso que veremos el próximo jueves de la sociedad española, en la transición política es evidente. Es evidente cómo lo que se hace es plantear un sistema dictatorial, fascista, con un sistema democrático, porque son los mismos. Es que el que ha firmado sentencias de muerte en la dictadura después pasa a ser el representante más importante del Partido Conservador Español, entonces Partido Popular. La misma persona, es un blanqueo. Bueno, la memoria, ahora en Brasil es también con el tema de la recuperación de la memoria, ¿no? Es estas dimensiones. Entonces, claro, esto que más o menos en ese pacto, ese pacto que requiere una amnesia histórica, que quiere olvidar el pasado, ¿no? Para situarse en el presente, es un pacto también que es mañana cadáveres gozaréis, es decir, renunciar a movimientos sociales, renunciar a ciudadanos, a las expectativas de progreso y igualdad, y nosotros a cambio pues daremos la entrada en el mercado de consumo, nos haremos consumidores hasta que queramos. Entonces claro, ese es el pacto, ese es el cambio, ¿no? El cambio que se produce.
ese cambio se mantiene mientras la ficción se mantiene, mientras la utopía conservadora lo permite, mientras la burbuja no se pincha. Mientras esa burbuja no se pincha, mientras hay empleo, mientras se puede creer, se puede vivir en ese espacio. Cuando la burbuja se pincha, nos cogemos a la síntesis. Y cuando se pincha la burbuja, lo que ocurre también, lo que se ve con muchísima elocuencia, es como esa clase política empieza a caer. Los casos de corrupción. Puede haber corrupción buena o corrupción mala. Yo me dejo corromper por la petrolífera para financiar al partido. Y yo me dejo corromper por la petrolífera para financiarme la segunda residencia, ¿no? Lo que hay es corrupción, y lo que la gente percibe es corrupción. Y cuando van las manifestaciones con las banderas, dicen, esa vieja política no la queremos, ¿no? Pero no porque ellos porque son prepolíticos, lo que le está diciendo no banderas no es político, es prepolítico, ¿no? Pero es un prepolítico que puede ser político, que podemos conseguir que lleve la bandera. El problema es cuando nosotros esto lo entendemos, o ese prepolítico puede pasar a ser un fascista también. Puede derivar hacia posiciones autoritarias, ¿no? Ese es el problema también que hay. Pero lo que sí que hay es la constatación de que esa vieja política, al menos en el caso del Estado español, yo no me atrevería a ir mucho más lejos, ¿verdad? Y en algunas sociedades europeas también, ¿no? Pero lo que hay es la constatación de que los políticos han sido comprados. Lo de España es extraordinario. Es que no queda nada. O sea, antes teníamos un rey que venía por Latinoamérica y que se hacía fotos y que de vez en cuando le decía a Chávez que se callara, ¿no? Era un personaje, pues de cuento. Vivimos en un cuento, en un parque temático conservador con el rey que más queremos. Igual Disney, ¿no? Y funcionaba y la gente decía, qué campechano es el rey, ¿no? ¿Cómo os trata a la gente? Qué amable, ¿no? De repente le sale un cuñado que roba más de lo, un yerno, ¿no? Que roba más de lo que debe, ¿no? Y que pone en evidencia que en la monarquía los reyes también roban. Los ricos también lloran, los reyes también roban, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La corona, empezamos por la corona, ¿no? Luego, los líderes de la transición, Felipe González, ¿no? Sujeto modélico, ¿no? Bueno, pues este está trabajando en una empresa energética cobrando muchísimo dinero, es íntimo amigo de los millonarios más millonarios del mundo, de algún mexicano, ¿no? Y es, en fin, una persona, pues, en fin, más que dudosa, ¿no? Todo el Partido Popular, con un tesorero que ha robado, ha gestionado toda la financiación del partido, muy bien remunerado, pero como se remuneraba él, pues no tenía nunca suficiente, ya que nuestro presidente del gobierno, después de negar, ¿no? Y decir, días y días y meses, que era un sujeto muy honrado, pues le manda un WhatsApp diciendo, resiste Luis, resiste. Claro, eso, en este espacio llevamos 2 o 3 años, ¿no? Y ha habido meses, como el mes de octubre de este año, donde cada semana había un escándalo. Esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que hay que regenerar ese espacio. Esa vieja política no sirve porque estaba en ese espacio ya. Y ahora se ha evidenciado ese lugar, pero en ese lugar es en el que estaban, ¿no? Y era un poco su horizonte. Regenerar eso significa también separarse de eso, pero separarse de esto, ¿dónde te puede llevar? Bueno, ahí estaría un poco el espacio de incógnitas y de indeterminaciones, ¿no? Me llamo Amanda, soy alumna de una maestría en Historia y también trabajadora en esta universidad. Y me gustaría añadir solamente que pese a las similitudes del caso español y brasileño, en junio del año pasado, los jóvenes reivindicaban el derecho a la ciudad, a la ciudadanía, pero no era una bandera central al trabajo. A pesar de la precariedad del trabajo juvenil, no se vive acá el paro como en Europa. Entonces, hay ahí una cuestión también a se pensar en el caso brasileño.
¿Por qué no se vive igual el paro entre los jóvenes brasileños y los europeos? ¿Por qué crees que no se vive igual? Te pregunto. Yo creo que hay políticas de redistribución de renta, hay posibilidad de acceso al mercado de trabajo, mesmo que na terceirización, não sei se habla assim em espanhol, estágios, isto para a juventude, pero o Brasil se colocou num patamar mundial, numa economia de produção em alguns setores. Então, a realidade é momentânea, pode ser momentânea, pero não era uma bandeira central o trabalho. Aí, insisto, o trabalho juvenil é precarizado também em Brasil, pero o direito a estudar era algo que era mais uniforme em los protestos. La intervención es sostenido y por eso la cita de Freud, ¿no? O sea, la ciudadanía total es una ciudadanía laboral también. Esta dimensión es central, ¿no? La dimensión, no solo trabajo como espacio de creatividad, trabajo como espacio de un sujeto que se produce a sí mismo, ¿no? Que produce su autonomía, ¿no? Y un espacio además que va acompañado del conjunto de derechos de la ciudadanía social y que permiten, pues, la construcción colectiva, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿no? Esto en Europa, en el estado ese de bienestar keynesiano, casi parece que ocurre en determinados países, ¿eh? O sea, casi parece que se da esa situación. El mayo del 68 sería la expresión, ¿no?, de esa juventud privilegiada, ¿no?, que precisamente por ese excedente puede permitirse y cuestionar el propio sistema y ser más creativo, más creador, ¿no? Claro, la situación de Brasil es una situación, pues, atravesada por la desigualdad, atravesada por situaciones de juventud muy diferentes entre sí, de marginación extrema y de riqueza extrema, ¿no? Es un espacio, además, en el que la reconstrucción del trabajo, de los derechos laborales, porque no soy un conocedor del asunto, pero supongo que será una cuestión delicada y que solamente sectores de clases medias o de sectores de clase obrera integrada podrán acceder, pero que habrá muchos sectores que estarán completamente descolgados, ¿no? Y en ese sentido parece, ¿no?, que pueda tener mucho sentido esa reivindicación de derechos sociales y de derechos ciudadanos, ¿no? Pero siempre, además, ¿no?, que se vinculen a la posibilidad de la propia autonomía en términos económicos, ¿no? Porque es que son cosas que van muy unidas, ¿no? Por el momento van estrechamente unidas, ¿no? De la misma manera que la precariedad laboral como modo de regulación normativo va unida a toda la precariedad de las propias condiciones de vida, de la propia condición de ciudadanía, ¿no? La precariedad, en términos biopolíticos, el control de las mentes impide la posibilidad de poder ser un ciudadano pleno, ¿no?, de tener la posibilidad de acceder, ¿no?, a esa dimensión. Entonces, bueno, quizá, ¿no?, esas dos dimensiones son indisociables en estos momentos y el acento, ¿no?, se pueda poner en unas o en otras, ¿no? Cuando se pone el acento en los derechos desde la ciudadanía, desde las clases medias, es porque se tiene resuelto la cuestión laboral. Es cuando los jóvenes que están protagonizando ese tipo de demandas, ¿no?, probablemente es porque esa cuestión no es una cuestión tan relevante, ¿no? Los otros, quizá, los que están completamente excluidos, ni siquiera tienen, ¿no?, la capacidad de denunciar y de pedir, ¿no?, ni derechos laborales ni derechos de ciudadanía. Bueno, no sé, es como lo pienso ahora a partir un poco de lo que has planteado, ¿no? Pero en cualquier caso, y vuelvo, hay que verlo en términos empíricos, hay que ver qué pasa, hay que hacer análisis de esas juventudes, hay que ver cómo viven, cómo se representan su vivencia, ¿no?, y comparar los espacios.
Solo una pregunta. Comentaste algo de Bauman, en el sentido de que ya no es posible el regreso al pasado. La nueva situación llegó para quedarse. Pero pensada no en términos solo de esa dictadura del capital, sino realmente qué está pasando y qué llegó para quedarse en términos de modernidad, de futuro, de vida. Porque esta lucha de los jóvenes, pero también de los precariados, de los excluidos actuales, etc. Sí, va en muchos lugares empezará a afirmarse de alguna manera con conquistas, pero ya es ahí se van a enfrentar a esto que dice Bauman. Si conquistamos, queremos derechos, queremos garantías de vida, queremos una mejor situación, pero ¿con qué perspectiva? Ahí aparece la pregunta, ¿no? ¿Con qué perspectiva de recuperación? ¿De qué se va? Lo que tú decías de Grecia es terrible, porque en Grecia ha habido resistencia, hubo un movimiento juvenil importante, y mira la perspectiva, o sea, 90% dijiste de la juventud sin perspectiva. Entonces, es casi como pensar, bueno, es que entonces la revolución europea o la revolución mundial, pero yo creo que ahí aparecen muchas preguntas interesantes, ¿no? del tipo de lo que decía Gramsci. ¿Será que habrá alguna alternativa intermedia entre eso que casi es el camino a la revolución mundial y la realidad actual? Es una magnífica pregunta, pero me parece que tendremos que pensarla para la sesión. Bueno, yo simplemente apuntaría algunas cuestiones básicas, ¿no? De la misma manera, ¿no?, que esa ciudadanía tiene que ser lo laboral, ¿no?, y los derechos tienen que ir a la par, ¿no?, se tienen que integrar, ¿no? Esa reconstrucción, ¿no?, tiene que ser una reconstrucción bueno, articulada, una reconstrucción en cuanto a las respuestas que se internacionalice, ¿no?, que lo local, como dice Sousa, lo local contrahegemónico transcurra también globalmente. Esta es un poco la gran dificultad, ¿no?, porque la respuesta, esto es una cosa fundamental, ¿no?, que no hay que olvidar, la respuesta de todos estos movimientos parten de la necesidad. El Nobel portugués Saramago, ¿no?, decía en un foro social mundial, yo no creo en las utopías, ¿no?, yo creo en las necesidades, ¿no? La gente habla de la necesidad, se moviliza de la necesidad, porque está muriendo y es necesidad. Estamos viendo respuestas desde la necesidad. Y esto, claro, para que esas respuestas, ¿no?, sean efectivas, tienen que articularse, ¿no?, y tienen que configurar formas distintas. Y yo ahí no sé más, no anticipo más, porque desde luego las formas tradicionales no podemos regresar a la socialdemocracia, ¿no? A lo mejor, dice Bauman, ¿no?, se está en una revolución, pero se está en una revolución porque este régimen civilizatorio está cambiando ya realmente nuestras vidas, ¿no? Y las vidas alternativas o las vidas o los nuevos modelos de sociedad también se están construyendo, aunque esos son menos visibles. La única pista que se me ocurre en ese momento, ¿no?, es esa necesidad de esa internacionalización, de esa conexión, de esa articulación con otros sectores, ¿no?, espacios de integrar totalidades, ¿no?, de reconstruirse, ¿no?, de reconstruir las subjetividades neoliberales, ¿no?,
parcialmente reducidas, ¿no?, a esa identificación con el consumo, parcialmente reducida a aceptar, ¿no?, esa nueva biopolítica de la precariedad, reconstruirla, reconfigurarla con identidades, con subjetividades más totales, ¿no?, que desde esas subjetividades más totales se puedan articular con otros grupos, ¿no?, otros grupos en el espacio local, pero también con otros grupos en el espacio internacional. Entonces, lo que dicen, bueno, y esta otra idea, desde la necesidad, la esperanza es otra. Cuando no se tiene nada que perder, el modo de actuar es completamente distinto. Es un modo mucho más realista. No es un modo suicida, no es un modo desesperado, es un modo real, que permite acciones también reales distintas. No sé, por ahí iría un poco la pista lo que tú estás planteando. Então, em nome do nosso diretor, Zé Tiago Tavares, agradecer a todos os presentes, ao que estamos assistindo à rede, e aguardamos que a sua mala chegue. Boa noite a todos.